Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora, Tommy, en Tras la Noticia, donde le vamos a dar la bienvenida a nuestro acostumbrado politólogo, profesor y director del Tanque de Pensamiento, Julio Schilling, y analista, donde hoy tenemos muchísimas cosas que analizar. Buenas tardes, Siempre se dice, y antes de que entre Julio, siempre tenemos a uno de nuestros compañeros que dice que es viernes de chilling, y lo dice por una simple razón, porque chilling en inglés, en lo que es el lenguaje coloquial en inglés, chilling es disfrutar, y es viernes de disfrutar con Julio Schilling, ¿no? Adelante, mi profe. Encantado de estar en esta tarde tan linda con personas de tan alto calibre, con todo el equipo de Radio y Televisión Martí y esa gran audiencia que tiene esta trinchera de libertad que es Tras la Noticia. Bueno, vamos a comenzar por lo que ha sido, y estuvimos analizándolo, Julio. La región está convulsa. Indudablemente hay nuevos factores que están encaminados a desbaratar lo que es la continuidad del socialismo del siglo XXI. Y es que ha llegado la hora de la verdad y le llegó al Pollo Carvajal, el cual estaba escondido en España. Utilizaba pelucas y se hizo hasta una cirugía plástica. Va a ser extraditado indudablemente, y esto va a convulsionar a la opinión pública internacional. Dame tu criterio en torno a esto. Bueno, mira, como tú bien mencionas, Cari, entre tanta convulsión y gran parte de ellas con malas noticias, pues esta es esperanzadora para todas las personas que creen en un Estado de Derecho. Es la señal necesaria para todos los que están de una forma u otra envueltas no solo en los trabajos sucios del narcotráfico, sino envueltos con dictaduras sanguinarias que utilizan el narcotráfico para mantenerse en el poder. Así que es un gran día. Yo creo que todos los amantes de la libertad tienen que estar celebrando. Ahora bien, Julio, pero hay que hablar a la misma vez que aunque está la noticia del Pollo Carvajal y que será extraditado acá a los Estados Unidos, porque eso ya vino a ser un arreglo el año pasado, y la situación con también el Alex Saab, que también viene rumbo acá, tarde o temprano, pero viene. Ya está autorizada. Sí, y ya viene, y tarde o temprano es decir, porque esto sabes cómo son las cosas. Un duro golpe para el chavismo, ir por lógica aplastante el cordón umbilical que tiene el régimen dictatorial de Nicolás Maduro con la tiranía cubana. Así es, y hay que, pero a la misma vez hay que reconocer, y tuvimos en la primera media hora de este show con nosotros a Lourdes Subieta, y todos los indicar que las negociaciones que han ocurrido en México pone en juego la legitimación de el régimen de Nicolás Maduro, ya que van a elecciones ahora, próximamente en noviembre, para los alcaldes y los gobernadores, y se habla de ya, como bien se ha hablado desde un tiempo, de que la mesa estaba cuadrada y que vienen elecciones en el 24 y que el mismo grupo de Maduro tendrá su candidato y si están en el poder, ¿quién puede decir que no van a ganar? Efectivamente. Mira, Tommy y Cari, es importante porque nunca se puede, nosotros tenemos que aplaudir todo esto y quién mejor para llevar esto
a cabo que los Estados Unidos, que indudablemente, pese a todos sus defectos, tiene un Estado de Derecho y en efecto sufre su juventud, probablemente porque el enfoque de todo el narcotráfico es el mercado estadounidense. Entonces, pues, no solo su juventud, porque el problema de droga en los Estados Unidos va mucho más allá de personas jóvenes. Pues todo esto uno lo celebra, pero no podemos perder en cuenta, y como este programa se escucha en Cuba, y es el papel del castrocomunismo en el narcotráfico, que activamente de la década de de hecho, los 70, las negociaciones de paz de supuestamente la FARC fueron hechas en Cuba. O sea, estamos viendo cómo lo que ahora quieren hacer en México y están tratando de llevar adelante no es más que un carbón copy de lo que pasó en Cuba. ¿Eso es uno de cal y dos de arena? ¿O dos de cal y uno de arena para el régimen de Nicolás Maduro, Julio? Sí. El castrocomunismo eligió a su colonia en Venezuela para el trabajo sucio de involucrarse más visiblemente con el narcotráfico por estas mismas razones, porque no querían ver oficiales de su régimen pues ser buscado, arrestado y extraditado a los Estados Unidos. O sea, Hugo Chávez pues realmente no, o sea, fue producto del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, contó en todo momento con el castrocomunismo. Maduro, pues, por supuesto, ha seguido en ese curso, por eso viene a un precio. Y el precio es que tienes que seguir las órdenes que te dan. Y las órdenes que le han dado es que Venezuela es el que tiene que dar la cara, y por eso estamos viendo todos estos personajes, Saab, el Pollo Carvajal, los parientes del propio Maduro en los Estados Unidos, o sea, que han enfrentado la ley, porque esto fue lo que las órdenes, esto fue de Cuba, o sea, esto fue precisamente el proyecto de involucrarlos a ellos. Tienen un amigo y esto es muy lamentable para la libertad, pero tienen un gran amigo en el López Obrador, que mantiene una posición frente a los carteles de droga en México, de una complicidad tácita, y esto pues complica mucho las cosas, porque gran parte de la droga que entra a los Estados Unidos, no importa de dónde venga en el mundo, entra por vía del transporte, por el mecanismo de distribución de los carteles mexicanos. Entonces, en otras palabras, Julio, estás prácticamente insinuándolo, y te pregunto esto. López Obrador es el amigo de estos regímenes totalitarios durante esta época, como también muchos criticaron a Juan Manuel Santos y antes de él al señor Gaviria. Correcto, totalmente, pero te diría que hasta peor porque el López Obrador es un ideólogo, o sea, él cree en el marxismo-leninismo, o sea, la geografía y la relación que tiene con los Estados Unidos, el modelo político federal en México, pues no le ha permitido caminar tan rápido como él ha querido, como él hubiera deseado. No obstante, si recordamos en el levantamiento popular de Cuba, el 11 de julio, una de las primeras voces que salió en apoyo a la dictadura castrista y en el apoyo a la represión brutal, fue la voz de López Obrador. López Obrador ha ofrecido la ayuda de México, a pesar de todos los problemas que tienen los mexicanos, de modo de que es no solo un socio en el crimen en el sentido del lucro, en el sentido de juego geopolítico, sino ideológicamente es realmente un compañero de lucha y tristemente eso
Es un papel penoso porque al final es, o sea, México, que es un gran país, un país que todos los latinoamericanos queremos mucho, está jugando bajo este gobierno un vergonzoso papel, y podemos decir de Santos ya directamente un papel de traición, porque Santos logró la presidencia gracias a su papel en el gobierno de Uribe. Los colombianos que votaron por él votaron por una continuidad de la política de Uribe, y Santos traicionó ese principio. Es más, el referéndum, no sé si se acuerdan de eso, el referéndum del pueblo colombiano en cuanto a ese acuerdo de paz, entre comillas, de impunidad, lo repudió en las urnas. Sin embargo, pues al ser repudiado por el pueblo colombiano, que no querían eso, pues Santos se la buscó para, de otra forma, obligarlo. Y hay que recordar que esto, pues tristemente, contó con la participación, por supuesto, de Cuba Comunista, que fue el agente más instigador de que eso fuera así, por razones de que vieron claramente el éxito del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, representado en Venezuela, Nicaragua. De eso quería hablar, Julio, porque hay una noticia que indudablemente va a romper quizás este bloque que se ha aliado para revitalizar el Foro de Sao Paulo. Y es que han habido marchas a favor de Bolsonaro que hacen temblar a la internacional progresista. Los expresidentes, escucha bien, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Lugo, Ernesto Samper y Rafael Correa, así como otras figuras de la izquierda latinoamericana, conjuran un manifiesto contra Jair Bolsonaro. De ahí que millones de brasileros marcharon el pasado martes en favor del presidente Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro indudablemente está rompiendo con la política creada y llevada adelante, pues sencillamente para revitalizar el Foro de Sao Paulo, que vamos, coincidencia, donde se celebró la sesión en La Habana, Cuba. Dame tu criterio. El odio que le tienen a Jair Bolsonaro, pues está bien fundado, porque lo que los odian precisamente son los apologistas y los promotores del socialismo en el hemisferio occidental. Jair Bolsonaro, recordemos, fue un militar que trabajó en la inteligencia y entendía muy bien la penetración castrocomunista, la penetración de cómo estaba operando dentro de las instituciones en Brasil el marxismo, para promover, siguiendo de nuevo los dictámenes del Foro de Sao Paulo, invento, siempre hay que recordar, inventado por el difunto dictador Fidel Castro. Pero lo odian porque Bolsonaro no solo que entiende bien la naturaleza de los comunistas, sino que está dispuesto a poner eso en acción. Fue uno de los primeros que le ofreció a los Estados Unidos cooperar con fuerzas militares si había que ir a Venezuela a liberar ese pueblo, cuando algunos estaban haciendo campañas para tener conciertos en la frontera y llevar ayuda humanitaria para desviar la atención, que el problema radicaba en la dictadura que estaba en Caracas. Entonces Brasil se ofreció, es más, claramente dijo que habían los instrumentos, los acuerdos continentales para actuar precisamente en esa acción. Entonces esta movida quiere decir que entiende perfectamente bien el problema, o sea, que tiene valor, tiene otra cosa que no voy a decir en el aire, pero está bien equipado para enfrentar
a los enemigos de la libertad. Y eso es ¿Hasta algo, dónde Bolsonaro se ha convertido en el mayor obstáculo para la izquierda en la región? en la medida de que está dispuesto a decir la verdad, entiende bien la forma de operar del socialismo continental y está bien enfocado en nuevas versiones, nuevas adaptaciones del marxismo en su forma, en su aspecto cultural, que lo vemos en Democracias Funcionales, y realmente tiene el apoyo del pueblo brasileño. O sea, y es curioso, todas estas personas, todos estos exfuncionarios, gran parte de ellos políticos fracasados, o sea, que dejaron su país en un estado vergonzoso por mal manejo, por corrupto, por ladrón, por una serie de Bolsonaro fue el hombre que destapó la bomba del tráfico de cubanos con el programa de Más Médicos. O sea que de ahí en adelante se ha convertido como una figura perseguida dentro de todos estos grupos que desestabilizan la región y desde luego que tienen el cordón umbilical con la tiranía castrista. Eso, mira, Cari, has tocado un punto que esto es importante señalar, porque muchas figuras políticas han criticado el programa de la mano de obra esclava de los médicos, pero muchos lo han criticado basado en que están pues quitándole puestos de trabajo a médicos de su país, están deprimiendo. No, y se le ha caído el dinero que recibía, que era multimillonario, con el patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud, que también es un organismo de Naciones Unidas, de la Organización Mundial, que indudablemente tenían a los médicos cubanos trabajando por mísero salario, y él fue el que destapó esa bomba y le ha restado a esa economía fracasada que ahora quieren retomarla en miles de millones de dólares. No, pero precisamente la gran distinción de Bolsonaro en esa campaña es que él tenía claro el papel de que el neoesclavismo de la mano de obra que el castrismo utiliza es la principal fuente de ingreso lícita para el régimen, lícita, no, es totalmente inmoral, pero la primera fuente de ingreso del régimen castrista. Él eso lo entendía y lo hizo público, de nuevo, algo que él ya sabía como su trabajo como oficial de la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Sabía lo que eso representaba y lo expuso, y ofreció alternativas para los cubanos que estaban en ese momento en Brasil, para que pudieran operar de una manera civilizada en su país y no ser expropiados y explotados por el castrismo. Y esto es una gran deuda que el pueblo de Cuba tiene con Brasil y Bolsonaro, porque realmente tuvo el decoro de llevar esto a un nivel que el castrismo no se ha recuperado después de eso. O sea, está muy correcta de que en efecto eso hay un antes y un después en el tráfico de la mano de obra castrista desde Brasil tomó esa posición. Julio, y te hago esta pregunta porque vemos que Bolsonaro está en esa lucha y esa batalla campal en su país, pero regreso de nuevo a lo que ocurre en México, a estas conversaciones, a este diálogo, que todo luce indicar que aparte de las elecciones que vienen ahora, se va a anunciar también unas elecciones en el 24, en donde Nicolás Maduro o el madurismo y el chavismo tendrán una posición electoral. Tienen 3 miembros de los 5 miembros en el Consejo Nacional Electoral de su favor. No solamente eso, sino se habla de que va a haber van a legitimar a Nicolás Maduro y el régimen de ellos como un gobierno en Venezuela. El efecto dominó que viene a la misma vez agregando las elecciones en Colombia pudiera ser uno desastroso para América Latina, ¿no?
Por supuesto, y hay que entender, y me alegro mucho, Tommy, que tú estés insistiendo en este punto, porque es fundamental comprender que el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo tiene su simulacro democrático, o sea, cuenta con votaciones, incluso con la noción de lo que es una oposición leal, o sea, oposición leal en el sentido de que es manipulable y que va a operar al margen de la realidad de impactar en los resultados. O sea, ya eso está predecidido. Sin embargo, todas estas elecciones, votaciones que hay en Venezuela, y eso está predeterminado hasta el último voto. O sea, la oposición o la disidencia que decida participar en eso, pues no tiene realmente mínimamente los espacios necesarios para poder competir, pero sí sirve para la proyección de la imagen hacia el exterior, de decir, mira, el pueblo Julio, votó. y si hay legitimización para Nicolás Maduro, ¿no lo puede haber para un Miguel Díaz-Canel? ¿No lo pudiera haber para un Daniel Ortega? ¿No lo pudieran ver para otros? Es que precisamente, Tommy, eso es cuando vemos lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, esto ocurre porque el mundo ha aceptado esta farsa, este simulacro democrático y lo pone como válido, porque en Venezuela hay muchos de la oposición que no es casualidad que de pronto se le imputan determinados cargos de corrupción o cargos de cualquier invento. Cuba hace lo mismo, o sea, utiliza la legalidad socialista para presentar cargos falsos de crímenes que no ocurrieron, acusaciones delirantes y absurdas para castigar a cualquier voz opositora. En Nicaragua lo estamos viendo. Entonces esto es parte del rejuego. No hay honestidad de decir, mira, somos una dictadura, aquí hacemos lo que nos da la gana y le cortamos la cabeza a cualquiera que se salga de línea. Eso sería lo honesto, lo honorable, hasta para un régimen sanguinario como el de Cuba, como el de Venezuela y como el de Nicaragua, pero no. Juegan el juego y los tontos en las democracias que le hacen el juego, que los escuchan, los sientan en una mesa lado a lado a países que tienen democracias funcionales. Eso es un error. Eso es un error porque esa equivalencia moral que se establece hace un daño extraordinario a la libertad y el sistema democrático en el mundo. Ahora te queremos dar las gracias, Julio, porque indudablemente hemos hecho un análisis de todo lo que sucede en la región, pero la tiranía de Nicolás Maduro sigue atacando. Ahora la joya de la corona es Colombia, y de eso hablaremos en nuestro próximo Viernes de Chile. Y te damos las gracias por tu tiempo, y Tommy, te dejo como siempre la despedida de nuestro invitado y de nuestro programa Tras la Noticia, donde estamos informando al pueblo de Cuba lo que ese régimen le niega a conocer al pueblo cubano que vive en tiranía. Así es, Julio Schilling, de Patria de Martí y analista político. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes, aquí, en este programa de Tras la Noticia, como bien dijo Caridad Roque, Cari Roque, de lunes a viernes, de 3 a 4 por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, de parte de Cari Roque y de un servidor Tomás Regalado, les deseamos a ustedes un muy buen fin de semana y que continúen con la sintonía. Muy buenas tardes.